Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se puede escuchar? Sí, licenciado. Muy bien, chicos. A ver, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que tenemos que trabajar 2 horas seguidas, seguir viendo los conceptos que tenemos todavía pendientes en economía. Así que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, igual que en la clase anterior, me gustaría comenzar recordando qué fue lo que vimos. Primera cosa, antes de comenzar, por favor, ¿quién me ayudaba ayer con el tema de anotaciones? Ya veo que Sí. ya Alba, y Alba mismo está pidiendo participar. Muy bien, gracias Alba. A ver, Alba, cuéntanos un poquito qué fue lo que vimos en la clase anterior. Un tema puntual, pero en orden, ¿ya? Ayer vimos lo que es las necesidades, lo de la pirámide de Maslow, que era la fisiología, la seguridad social, estima y reconocimiento y autorrealización. Nos dijo que cada una se complementa en el sentido que si no tenemos, o sea, la base, no podemos seguir con las demás necesidades. También nos dijo que en sí las necesidades es una carencia o falta de algo, que esto implica un problema. Y también nos contó que por qué es importante, porque si podemos identificar el problema, la carencia o necesidad, sabemos cómo resolverla, inmediatamente podemos crear una empresa o fabricar algo. Muy bien, perfecto resumen. Gracias, gracias Alba. ¿Alguien más que quiera aportar algo de lo que vimos ayer? ¿Alguien que desee comentar algo que se haya quedado en el tintero, que sea interesante poder tratar en esta clase? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participación? No hay ningún problema. Muy bien, entonces, a ver, les había pedido ahora que ustedes comenzaran a analizar algo. Ayer creo que con ustedes también avanzamos el concepto de actividad económica, creo que sí lo mencionamos, ¿no? Les había pedido también que investiguen sobre lo que es agente económico. Y aparte de agente económico, tranquilo, no hay problema, Pisi. Les había pedido que por favor investiguen con relación a los agentes económicos y les había pedido que ese concepto también de actividad económica lo analizaran y trataran de identificar a qué se les parecía. Les decía que se parecía a algo, ¿no? Bueno, voluntarios con relación a esa investigación. ¿Alguien me puede ayudar primero tratando de explicar qué son agentes económicos? Galarza, señorita Galarza. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está? Lo que investigué de los agentes económicos son aquellos actores que intervienen directamente en el funcionamiento de una economía. Estos son la familia, la empresa y el Estado. Muy bien, La perfecto. familia es el artículo principal del consumidor. Este Un agente ratito. económico está conformado por... Sí, un ratito. A ver, primero vamos con el concepto. A ver, nuevamente, ¿cuál era el concepto de agente económico? Ya, los agentes económicos son aquellos actores que intervienen directamente en el funcionamiento de una economía. Muy bien. Estos son la Entonces, familia, el Estado y las empresas. la empresa. Muy bien. Muy bien. Entonces son entes que generalmente intervienen en una economía, ¿no? Que participan de la economía. Muy bien, eso implicaba agente económico y de manera muy básica los agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado. De acuerdo. Bueno, para comenzar a explicar este concepto, por favor, participación para la señorita Galarza. Puedo anotar. Bueno, antes de comenzar a entender esto, permítanme jugar un poquito con ustedes, ¿ya? Imaginen que están en su casa, ¿de acuerdo? Están en su casa. Imaginen, vamos a tratar con este ejemplo
tratar de llevar a lo que sería el tema de agentes económicos, ¿no? Entonces, imagine que está en su casa, y en su casa, o su familia, mejor dicho, está formada por el papá, por la mamá y por los hijos, ¿verdad? Es generalmente el grupo familiar. Obviamente la abuela y todo eso, en realidad la abuela pertenece a parte de otra familia, porque la abuela es la mamá, la nona de otra familia, pero el núcleo familiar central es el papá, la mamá y los hijos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué papel cumpliría el papá dentro de una casa? ¿Qué papel juega el papá dentro de una casa? Es el que toma las La decisiones. cabeza del La hogar. cabeza del hogar. Toma decisiones. Muy bien, toma decisiones, bueno, toma decisiones, pero ¿cuál es el papel más básico del papá? Más básico todavía que tomar decisiones. Trabajo. La fortaleza, la virtud. El ingreso a la familia. Muy bien, genera el ingreso a la familia. Entonces podríamos catalogar al papá como una especie de proveedor, ¿de acuerdo? En otras palabras, el papá generalmente produce. A ver, y aquí hacemos un paréntesis, simplemente esto es una cuestión académica para tratar de explicar el tema antes de que me caiga alguien que tenga tendencia feminista, ¿no? O sea, las mujeres también trabajan, ¿sí? También trabajan. Y actualmente un hogar no se mantiene solamente con el papá. Es tanto el rigor económico que tenemos en nuestra economía, que generalmente el papá trabaja, la mamá trabaja, y a veces hasta los hijos mayores también tienen que estar aportando al hogar, ¿no? Entonces, hagamos una precisión antes de que me tilden de machista. Entonces, en primera instancia, si yo tomo al papá, el papá generalmente lo identifico como alguien que produce, ¿verdad? Ese sería el rol más importante del papá. ¿La mamá qué haría? ¿Qué hace la mamá? Administrar. Administra. La mamá administra, ¿sí? ¿Por qué dicen que la mamá administra? Porque ella es la que está al tanto de encarga. todo lo que sucede en la casa, ya que pasa más tiempo, se podría decir. Sí, pasa más tiempo en la casa. Podría decir que lleva el control del hogar. La que lleva el control del hogar. Muy bien. Este tema ya lo hablamos con ustedes, ¿no? ¿Sí lo vimos? No, No. Muy bien. Muy bien. Entonces la mamá, el papel principal que tiene la mamá, y gracias a Dios lo tiene la mamá, porque el papá andaría perdido en realidad, el papel que tiene la mamá es justamente de administrar. Parece mentira, pero las mujeres son excelentes administradoras, son muy buenas administradoras, ¿sí? Y más que nada, yo lo digo por la experiencia que tengo, por ejemplo, estudiando temas de microcrédito. Se pudo ver en algún momento que yo trabajaba en el Banco Central, justamente nosotros investigábamos sobre el comportamiento, qué tan responsables eran el esposo y la esposa al momento de acceder a crédito, ¿no? Y se podía percibir, se podía ver en los datos de que generalmente mejor pagadora en el campo mejor pagadora, y no dudo que también puede ser en la ciudad, mejor pagadora en el campo era la mujer comparado con el hombre, ¿no? Está en el campo, generalmente el esposo, no sé si han ido alguna vez al campo, ¿no? Generalmente no es todo, pero yo trabajé en una hacienda, pero generalmente a veces el hombre como que tiene dinero que resulta de la cosecha y como que no, a veces no lo maneja tan bien. Yo recuerdo que cuando trabajaba en una hacienda, generalmente los chicos que trabajaban ahí, cobraban su sueldo, era un día sábado y usted los veía como ratoncitos, era día sábado que salían al mediodía o 2 de la tarde, y luego a las 4 o 5 de la tarde usted los veía como ratoncitos caminando en la carretera de un lado para el otro, ¿no? Porque iban envenenaditos de todo el sueldo que se habían tomado, ¿sí? Entonces, desde ahí partiendo, repito, no estoy poniendo un cliché al campo, hay gente del campo que es muy ordenada, pero generalmente a veces esos patrones de comportamiento hacen que el hombre en realidad esté en el campo con un sentido muy machista, a veces priorice otras cosas que no son necesariamente la protección del hogar. Por el contrario, la mamá al ver que tiene un cavernícola como esposo, entonces lógicamente lo que hace la mamá es que para las antenitas, ¿no? Entonces comienza a decir, a ver, si este no me cubre, si este no me protege, tengo que hacer algo, ¿no? Y generalmente la mamá cuando tiene dinero, cuando llega envenenado el esposo y por ahí queda dormido, ¿no? Y cualquier billetito que le sale y le asoma por ahí, inmediatamente lo toma
lo guarda y obviamente lo que hace es tratar de invertirlo. Y se ha visto que las mujeres, generalmente cuando acceden a un crédito, ese dinero que ellas toman, generalmente lo invierten en algo más. ¿A qué me refiero? Para explicarlo de manera sencilla. Una mujer es muy difícil, aunque sí ocurre, se dedica a sembrar. Algunas se dedican a sembrar, pero otras, por ejemplo, pueden, no tanto se dedican a sembrar por las mismas actividades propias que son intensivas en el cuidado del hogar, más bien se dedican como a cuidar algún tipo de ave o algún tipo de chanchito o algún tipo de ganado. Entonces, la señora muy inteligentemente invierte, toma su dinero y compra, por ejemplo, gallinas, y esas gallinas que compra, obviamente la gallina pone huevitos, los huevitos salen pollitos, y luego salen más gallinitas y más gallitos, ¿verdad? Entonces la señora comienza a multiplicar. No solamente eso, sino también en cualquier tipo de ganado. Entonces, se veía ese comportamiento bastante interesante en las mujeres del campo, ¿no? Y esto lo traigo a colación, repito, y lo más probable es que también sea en los lugares que ustedes están y en mi hogar también es así. Generalmente la mamá, por el propio sentido que tiene, el sentido de querer y proteger a su familia, ¿sí? Generalmente como que maneja de manera mucho más cuidadosa el dinero, ¿no? Entonces, por eso es que yo me atrevo a decir de que generalmente, y generalmente lo manifiesto, las mujeres son mucho mejores administradoras del dinero por lo menos comparado con un hombre. Bueno, entonces, administrar, perfecto. El papá produce, la mamá administra, digo, en este sentido muy básico, ¿no? ¿Y los hijos qué hacen? Aparte de sacarle canas verdes al papá y darle coraje a la mamá. ¿Qué más hacen los hijos? Consumen. Consumen, son entes diabólicos de consumo, ¿verdad? Todo lo que existe en la refrigeradora inmediatamente lo absorben y se lo consumen. Eso es lo que hacen los hijos. No, mentira, los hijos son una bendición en realidad. El que tiene hijos en realidad es una gran herencia. Pero los hijos, el papel básico, si lo vemos como una familia, el papel principal es consumir, porque ellos todavía no están aptos para producir y peor van a administrar porque no tienen experiencia. Muy bien, si este ejemplo tan sencillo que ustedes pueden ver que ocurre en una célula tan particular como es la familia, lo llevamos al campo empresarial y puntualmente lo vemos en la economía con los agentes económicos, ¿quiénes serían los que, o mejor dicho, de los tres agentes económicos? A ver, a la que le duele el estómago, cierre la señal. Lo que eres tú, ya te vi, ya. Muy bien, a ver, ¿estaba en? Se me fue. ¿Qué era que estaba? Las empresas. Muy bien, a ver, entonces estábamos diciendo que si llevamos esto al tema económico, ¿no? Yo puedo ver que los agentes económicos justamente, la señorita Galarza me mencionaba que los agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué papel cumpliría cada uno? Por ejemplo, ¿qué papel cumpliría las empresas? ¿Qué papel sería el básico dentro de una economía para una empresa? ¿Qué papel creen que sería? ¿Qué harían las empresas básicamente en una Las economía? empresas pues brindarían lo que es el servicio, Los servicios. los bienes y los servicios. Los bienes y servicios. Muy bien, es decir, También papel se básico. dedicarían como a la producción Producen. de bienes, a la producción de bienes también. Muy bien, correcto. Su papel básico sería el de la producción, ¿sí? Entonces, si yo veo el papel básico que cumple una empresa dentro de una economía, el papel básico es producir. Ahora, si yo tomo al Estado, ¿cuál sería el papel básico del Estado? Controlar. Los impuestos. Los impuestos. Bien. Bueno, obviamente controlar los impuestos. El Estado necesita financiamiento para poder manejar todo lo que implica la estructura estatal, pero el papel básico del Estado en realidad es normar y controlar, ¿no? Es como una especie de gran administrador de lo que ocurre en la economía. El papel que cumple el Estado es tratar de regular y normar. ¿Y qué harían las familias o los hogares? ¿Qué harían ellos? ¿Qué papel tendrían Consumir. ellos? Ente consumidores. Muy bien, exacto. Consumidores, perfecto. Entonces,
ustedes lo que quiero que recuerden para su examen es que si yo les pregunto cuál es el papel básico de los agentes económicos, usted ya sabe de antemano que el papel básico de una familia va a ser ¿cuál? Consumir. El papel básico de una empresa va a ser producir. Producir. Muy bien, y el papel básico del Estado, en este caso, es normal o regular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces, entes económicos, perdón, los agentes económicos son entes, son participantes que están presentes siempre en una economía. Y esos participantes son las familias, las empresas del Estado. En ciertos modelos, inclusive, colocan al sector externo, ¿no? Pero en este modelito que yo estoy presentando, que es un modelo de tácitamente economía cerrada, es decir, no hay participación de entes externos a la economía nacional. En este modelito están estos tres, ¿no? Y repito, tiene cada uno una función base. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se comprende lo que es agente económico? ¿Sí? Vamos, niños, esto tengo que tomarlo, así Sí, que ingeniero. quiero saber. Muy bien, perfecto, se entiende. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no le quedó claro? ¿Dije algo que no se comprenda? ¿Que desea hacerme, alguien que desea hacerme alguna pregunta con relación a este tema? ¿No? Muy bien, entonces hemos aprendido, hemos visto lo que es el agente económico. Ahora, regreso al tema del concepto que yo les di ayer. El tema del concepto o el concepto que les di ayer era el concepto de actividad económica, ¿de acuerdo? Y les había dicho que la actividad económica es el resultado de la interacción entre los agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Eso era lo que yo les había presentado. Muy bien. A ver, voy a mencionar a cualquiera en realidad para que pueda participar. A ver, señor Morán Bolaños, ¿quieres ayudarme? Listo. Ya, muy bien. Te hago la pregunta a ti. Mira, entonces, tienes ese concepto y te pedí que lo leyeras. ¿A qué se te hace similar ese concepto? ¿A qué se te parece? Ya. ¿Se lo puede repetir? Que se me ha cortado la señal, creo. A ver, lo que te Dígame. preguntaba, lo que te dije ayer era que leyeras el concepto y que de lo que ya habíamos revisado, tú analizaras a qué se te asemeja ese concepto. ¿Pudiste identificar a qué se te asemeja? ¿No? No, tranquilo, dime si no pudiste, tranquilo, no hay ningún problema. ¿Pudiste o no pudiste, no? No, bueno, asumo que la respuesta es un no. ¿Qué tal, señorita Génesis, si me ayuda? ¿Puedes ayudarme, Génesis? Sí. ¿Leíste el concepto? ¿Puedes decirme a qué se te asemeja? Yo diría que la economía, o sea, ¿Por se qué, supone que la economía, Profesor, ¿se me escucha? qué se te asemeja el concepto de economía? es que, por ejemplo, la economía son dos cosas diferentes. Se supone que aquí es la actividad económica, lo que uno va a hacer dentro de la economía. En cambio, la economía es como que un concepto base, por así decirlo. Ya. Entonces, ¿se asemeja o no se asemeja? Escuchamos, Yo diría que sí. se asemeja. Ujú. Muy bien, ¿alguien que me pueda argumentar si se asemeja o no se asemeja? A ver, para Janet, por favor, Janeta, ¿verdad? Janeta. Es ya neta, sí. Muy bien, Janet. Es apellido, ¿verdad? Muy bien. A la señorita Janeta, por favor, si le puede colocar participación. Eh, ¿Qué tal si me ayudas, Ingrid? Ingrid Barrera. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué opinas tú, Buenas Ingrid? noches. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú? Yo diría que más se asemeja con lo que acabamos ya de ver, los agentes económicos. ¿Se asemeja con el concepto de agentes económicos? ¿Por Ya qué? con lo que habló, o sea, con lo que habló respecto a cada uno de la familia, las empresas y los estados. ¿Con ellos se asemeja? ¿Se asemejará a eso? Diría que sí. Esa es mi pensar, no sé si esté bien o esté mal. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, entonces a la señorita Barrera también le pone participación. A ver,
¿Qué tal si le pido ayuda a B, C? Y le pido que me ayude. ¿Qué tal si le pido a la señorita Rizzo? Alison, ¿estás acá con nosotros? Buenas noches, profesor. Hola, Alison, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿a qué se te asemeja el concepto? Lo que pasa es que ayer yo no asistí a la clase, entonces no sé qué ¿No concepto. ¿no viniste a la clase? No, ayer no pude conectarme. Solo hay una cosita que a mí sí me molesta, que me digan es que no puedo contestar. Siempre intenten contestar. Siempre hay una forma de contestar. Al menos pidan toda la información y traten de razonar. Este es un consejo no para Alison, sino para todos, ¿ya? Siempre que un profesor les pregunte, pidan más información, analicen, piensen y traten de presentar su argumento. En general lo que queremos hacer los profesores es hacerlos razonar. Eso es muy importante. Más que llenarles la cabeza con conceptos, es que ustedes comiencen a razonar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nadie me va a decir, no, no puedo. Todos vamos a poder. Muy bien. ¿Qué tal si le pido ayuda en esta noche a la señorita Napa, que la veo concentrada? ¿Podrá ayudarme, señorita Rossi? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, a mí, ya, yo lo relaciono mucho con el concepto que usted nos dio de economía, porque en el concepto que usted nos dio habla de... Se nos fue la señorita Napa. Bueno, ella en el chat, se cortó la señal de ella, pero en el chat ella justamente presentaba el tema del concepto de economía. ¿Sí? Bueno, voy a pedir una última participación. ¿Quién no ha participado? Levante la manito, quien no haya participado todavía, que quiera ganarse una participación. A ver, tú dijiste, ¿quién dijo yo? Morán. ¿Sí? No sé quién me dijo yo. No sé quién me dijo yo. A ver, ¿qué tal si le pido a... Hola. A ver, regresó la señorita Napa. A ver, vamos. Sí, solo que se Cuéntanos. me fue el internet. No, tranquila. Tú habías puesto en el chat de que justamente era economía. Hace mucho rato contestaste eso. Ya, pero quiero entender por qué. ¿Qué pasó acá? Ya, bueno. Le estaba comentando que un concepto que usted nos dio es que estaba relacionado, o sea, la economía estaba relacionada con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. O sea, en resumen, que busca o sea, el bien para la sociedad. Y bueno, respecto a la actividad económica, es que habla de, o sea, de satisfacer las necesidades de la sociedad, como producir, qué sé yo, productos o brindar servicios para satisfacer a las personas, distribuir, qué sé yo, los productos que se elaboran. Eso, ¿no? Siempre que yo hablo ella se queda colgada. No sé qué pasa. Bueno, pero manifiesto su idea, ¿no? Dice que se relaciona con economía. Perfecto. Ahora, a ver. Sí. Le pregunto ahora a... No, pero tú nomás. Ay, otra vez, perdón. No sé qué le pasa a mi internet. Tranquila, tranquila. Siempre que hablo yo se te cuelga la señal. Tranquila. A ver, señorita, perdón. Señor Morán, ¿no? Tú participaste, no veo bien, se ve bien oscura la fotografía. Morán, bueno, Morán Bolaño. ¿Tú ya participaste anteriormente? No me escucha, bueno. A ver, señorita Vera, ¿usted ya participó? No, hoy no he participado. Hoy día no has participado. Hoy ya has participado. A ver, te voy a dar la oportunidad. Muy bien. En realidad, el concepto es muy similar al de economía. Ahora que ya lo entiendo, que es muy similar al de economía, yo te pregunto a ti, ¿qué sería lo que lo hace diferente ese concepto? ¿Qué palabras resaltan ahí?
¿Qué palabra puede Mire, ser la diferente? a ver, no sé si esté... Ay, Dale, dale, te escucho, vamos. ya. No sé si esté en lo correcto, pero en lo que logré comprender A en ver, el concepto de economía. nuevamente chicos, a ver, no quiero que digan, no sé si esté lo correcto, si sea correcto. Ya, disculpe. Ya, no es contra ti, hay que quitar, entiendan que hay que quitar esa forma de pensar, chicos. Es importantísimo, tienen que ser más osados, tienen que ser seguros de lo que dicen, ¿ya? Entonces tú dime, mire, lo que yo pienso es esto, ¿ya? Lo que pienso es esto y lo manifiesta, ¿sí? Y analizando veremos hacia dónde va el tema, ¿ya? Pero no digan, no sé, quítense eso de la boquita, nunca digan, no sé o no quiero dar mi humilde opinión, tampoco. ¿Ya? Sean seguros, sean seguros. Si se equivocan, es normal, están aquí para aprender. Muy bien, vamos entonces con Daniela. A ver, Daniela. Vamos, Ya, ahora sí, a ver, ¿verdad? en el concepto de que usted nos dio de economía, resalto la palabra que dice que estudia los fenómenos relacionados en cómo se produce, cómo se consume y cómo se distribuyen los bienes y servicios. O sea que se estudia cómo se producen estos bienes y servicios. Y en este caso, en el concepto de actividad económica, vemos que ya es el resultado de la interacción entre los agentes, con la finalidad que se ha dado de producir, de producir, distribuir y consumir. O sea, la diferencia que yo veo es que la economía estudia cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume. ¿Y la actividad económica qué sería? Ya sería el resultado. Muy bien, muy bien. ¿Es el resultado de qué cosa? De la interacción entre los Perfecto. agentes económicos. Económico, perfecto. Muy bien razonado. Entonces, participación para Daniela, por favor, Vera Torres, Daniela. Muy bien razonado, Daniela, ¿no? Entonces, si ustedes ven el concepto, ambos conceptos son muy similares. La única diferencia está en que el concepto de actividad económica dice es el resultado de la interacción. Ya. Entonces, como a mí me encanta, yo debería haber sido esos forenses, ¿no? Esos forenses que les encanta cuando están viendo de qué se murió la persona, porque les saco toda la cosita hasta poder entender bien qué fue lo que pasó. Así, yo también cojo cualquier concepto y lo que hago es tratar de desmenuzar. Tomo las palabras principales y trato de entenderlas. ¿Ya? Entonces, aquí, igual que a Daniela, a mí me llamó en su momento la atención de que habla de interacción. ¿Ya? Muy bien, ¿qué tal si le pregunto a... Licenciado, disculpe que le interrumpa. Una compañera tiene problemas con el internet y o sea, la bota, entonces está de nuevo, se conectó de otro dispositivo y dice si la puede aceptar. Ya los acepté, los que estaban pendientes. Ya, gracias. Ya. Muy bien. ¿Qué tal si me ayuda? Si me ayuda. Tirira. Señor Tirira, ¿me puede ayudar? Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, mira, necesito ahora que tú me digas, mejor dicho, que me digas a mí, en tus palabras, ¿qué sería interactuar? ¿Qué sería interacción? Sería como el diálogo entre dos cosas, entre dos personas. Puede ser físicas o digitales también. Diálogo físico o a través de algún medio de comunicación, sí puede ser digital. Muy bien, muy bien. Entonces, habla de comunicación. ¿Alguien más que podría ayudarme? Para Tarira también participación. ¿Alguien más que me pueda decir qué implicaría interactuar? ¿Ahí? ¿Qué implicaría interactuar? A ver, les pongo Que un es ejemplo. recíproco, profe. Es recíproco, muy bien, es como un va y viene, ¿no? Perfecto. A ver, les pongo para Como que... un sí, intercambio. un intercambio, muy bien. Les pongo siempre aquí, presento el mismo ejemplo, y les digo que más o menos imaginen cuando ustedes son enamorados. Todos se han enamorado aquí alguna vez, ¿verdad? Levante la mano el que no se ha enamorado. Toditos ya vienen que no se han enamorado. Así sea chiquititos del jardín, se tienen que haber enamorado al menos de su profesor. Eso siempre es una ilusión que uno a veces le resulta, ¿no? Y en el tiempo se han enamorado, alguna vez han estado enamorados. Cuando están enamorados, ¿qué hacen cuando interactúan con su pareja?
contarán lo sano y lo educado, ¿no? ¿Qué hacen cuando interactúan con su pareja? ¿Qué hacen? Tirarse piropo. Muy bien, y el piropo que implica hablar con ella, ¿verdad? Un diálogo. Muy bien, hablas con ella, un diálogo. Qué lindos niños, solo van a dialogar. ¿Qué más hacen cuando interactúan con sus parejas? Son bien educaditos ustedes, ¿ah? El contacto La físico. despedida. El contacto físico, ¿no? Cuando el uno se porta malcriado, el otro le mete una cachetada, ¿de acuerdo? Muy bien, contacto físico. Ese contacto te refieres, asumo que ese contacto te refieres. Muy bien, ¿ya? ¿Alguna vez han visto novios, o mejor dicho, les pregunto, ustedes como novios, si han experimentado este sentimiento, funcionarían separados del otro, o sea, distantes? Claro. ¿Sí funciona separado? No. La verdad que Podría no. ser, Comienza podría ser, no, ¿sabes? O sea, Aparece. ¿funciona o no funciona separado? Sí, la comunicación. Pero la comunicación es resultado de estar en cierta medida enlazado, ¿no? ¿Sí? Pero se puede enamorar a punta de conversación. Se puede Contacto enamorar. físico. Sin contacto físico. Qué maestro. Muy bien, a punto de conversación. Este es el Un avión sobre el ejemplo, grupo. un Este es el ejemplo avión. podría ser Tinder, ingeniero. Es No, que pero en eso TikTok hay es que en muchas TikTok, cosas ahí. es que escúchame, es que en TikTok sale a veces, por ejemplo, o sea, como story times de chicas que hablan con personas de, qué sé yo, de Alemania, de Francia, no sé, y ni siquiera no tienen contacto físico ni nada, y ya Se cuando terminan vienen, qué enamorando. sé yo, a cierto país, terminan enamorándose o se enamoran en el proceso, ¿no? De solo hablar. Sí, pero obviamente, sí, no discuto que, bueno, los abuelitos de antes, salía la abuelita e iba con la chaperona, ¿no? Que era una señora que siempre la acompañaba. Y generalmente estaban separados, era muy poco el contacto físico que les permitía tener. Contacto físico educado, ¿no? Porque actualmente es bien mal educado el contacto físico, o sea, anteriormente educadito, y a veces ni cogerse de las manos podían los abuelitos, ¿no? Ahorita sí es viva la guerra, entonces, pero tomemos el ejemplo de los abuelitos, ¿no? Entonces antes no había eso. Pero la pregunta que yo les hacía es, imaginen dos novios que están separados. La cosa no funciona, porque, como ustedes dicen, mejor dicho, con todo lo que me han expresado, no pueden interactuar entre ellos, ¿sí? ¿Cuándo funciona la relación? Cuando en realidad están conversando, así sea de lejos, pero se cartean, se envían un mail, conversan, ¿no? Anteriormente se hacía la carta y era bien romántico porque uno lanzaba la carta, yo todavía alcancé algo del tiempo de la carta, ¿no? Yo tenía una novia en Loja y yo le escribía a mi novia en Loja. Entonces iba al terminal, ponía la carta en el courier y mandábalo. ¿Ya? Y así mismo esperaba el regreso. Entonces, yo sé que se ríen de esto, pero antes era así el mundo, ¿no? Antes de que, ya habían muerto los dinosaurios, un poquito más acá, pero antes era así el mundo, la gente se escribía a través de cartas, ¿no? Y era chévere porque era romántico, porque a pesar de eso tú esperabas. ¿Te parece mentira? Era un mundo diferente, era un mundo más lento, pero en realidad era bonito, en realidad era bonito. Y ese hecho inclusive disculpen que me desvíe del tema, pero ese hecho de cartearse te permitía a ti escribir. Y al escribir puedes desarrollar verbos, ¿no? El joven de antes inclusive generalmente hacía piropos, constituía versos, y por eso escribía de una forma diferente. Si no me cree a mí, vaya y revise las letras de las canciones de antes. Y en realidad usted se pone a ver esas letras de antes y eran letras con contenido, ¿no? Obviamente actualmente los reggaetoneros y otros de esas especies medias raras escriben, pero escriben, no sé, cosas que a ustedes les gustan, pero no necesariamente creo que a veces son no sé, bueno, yo no los entiendo de verdad a ustedes, pero a ustedes les encanta eso, ¿no? Les encanta Anita y les encanta tanta cosa, pero en realidad... No debe ser muy explícito en realidad. ¿Mande? No debe ser muy explícito ese tipo de canciones. Lo que Sí, dice. son bien fuertes, en realidad son bien fuertes, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno, es otra realidad y es otra cosa. Pero lo que voy es que se perdió eso de escribir, ¿no? Antes él se enamoraba haciendo poemas. Ahora se enamora mandando un reggaetón que si yo fuera el papá de la novia le caigo a palazos al que se lo manda a mí. Pero bueno, listo.
No sé ni por qué me desvié acá. Estábamos ¿me recuerdan en qué línea estábamos? Se me fue. La interacción. En la interacción, exacto, interacción. Muy bien, entonces, interactuar, ¿qué implica? Implica, o sea, les decía que ustedes imaginaran dos novios que están separados. La cosa no funciona, en realidad tienen que interactuar, tienen que hablar, el uno le dice una palabrita, la otra recibe la palabrita y le expresa algo más, la uno le da un besito, la otra le da un besito, saliva va, saliva viene, y la cosa funciona, ¿verdad? La relación funciona. Muy bien. Ahora, imaginen a estos agentes económicos como novios, ¿ya? Si estos agentes económicos no se interrelacionan entre ellos, la cosa tampoco va a funcionar. Entonces, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, una empresa produce algo, pero no conversa con los hogares, no conversa con el Estado, y produce a la final cosas que no quiere el Estado, no quieren los hogares, la cosa no va a funcionar. Si una familia requiere algo, requiere un bien o requiere un servicio, pero no se lo comenta a una empresa, ¿cómo la empresa va a producir lo que necesitan las familias, ¿no? Y si el Estado también no conversa con las empresas, no conversa con las familias y de repente regula de una manera no adecuada para el desarrollo de estos otros agentes, se genera también un problema. Lo que quiero decir con esto, señores y señoritas, que el tema de la interacción es importantísima. Esa interrelación entre los agentes económicos lleva a la práctica el concepto de economía. El resultado de esa interacción surge la actividad económica. Esa actividad económica es justamente esa interacción que permite producir, distribuir y consumir bienes y servicios. ¿Se entiende el concepto? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no es otra cosa. Si yo le pregunto a usted en el examen qué es la actividad económica no es otra cosa, sino que el resultado de la interacción entre agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Perfecto. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Perfecto razonamiento. Ahora, les había puesto otro reto también, ¿no? Y ese reto era que yo ayer dije algo y les decía que los retaba a ustedes con la finalidad de que ustedes me dijeran si lo que había expresado tenía o no tenía sentido. ¿De acuerdo? Y lo que había expresado la tarde de ayer, la noche de ayer, era que yo decía o postulaba que para que surja la actividad económica, tienen que aparecer tres cosas elementales. La necesidad, los recursos y la tecnología. ¿Sí? Muy bien, levante la mano quienes quieran razonar si esto tiene sentido, no tiene sentido, de un razonamiento profundo, no van a tomar todo y van a hacer el análisis, van a decir, sí tiene sentido por esto, no tiene sentido por esto, ¿ya? O creo que este elemento va, de acá no va, quiero que sea un análisis profundo. ¿Alguien se arriesga? Muy bien, Morán. Morán y luego la señorita Hernández. ¿Qué tal? Si apagas, Morán, si apagas, creo que tienes problema tú con el audio. Apaga tu video para que de repente se pueda escuchar mejor tu audio. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, pero creo que se te queda un poquito frisado a veces la señal. Yo te sugiero que apagues. Muy bien. Dale, a ver. Escuchamos tu razonamiento. Ah. Creo que tendría que apagar a todos. Bueno. A ver, hasta que se conecte el señor Morán. Señorita Hernández, ¿qué tal si escuchamos su razonamiento? Buenas noches. Profe, no prendo la cámara porque el internet está que se me va y viene y está que me saca de la clase. Tranquila, tranquila, dale. A ver, lo que me interesa es lo que ustedes piensan. Vamos. Bueno, a ver, lo que yo creo, y se me vino a la mente ahorita, es que tiene algo que ver con lo que estábamos hablando ayer en clase. Por ejemplo, estamos dando los ejemplos de que en base a una necesidad surge algún emprendimiento o algo en lo que se pueda crear y puedan cubrir esa cierta necesidad para nosotros los seres humanos. Entonces, usted dijo la postulación que para que surja la actividad económica deben existir tres casos, que es la necesidad, los recursos y la tecnología. Entonces, yo pienso que sí está bien
porque en base a una necesidad, por decir, una empresa busca cubrir esa necesidad y obviamente tiene que tener los recursos para poder crear y cubrir tal necesidad, ¿no? Y también está bien la tecnología porque tiene que hacer el uso de la tecnología y todos los avances para que sea mucho mejor el producto. O sea, eso es lo que yo pienso. Muy bien razonado, muy bien. Alba, si puedes ayudarme con la participación de la señorita Hernández, por favor. Muy bien. ¿Alguien más que se arriesgue? Ramón. Buenas noches, profesor. Si no recuerdo mal, lo que fue lo de necesidad, recursos y tecnología, ¿verdad? Sí. No, sí, de lo que yo entendí de las tres es que hay una relación entre ellas, como por ejemplo, yo razoné que la necesidad es básicamente lo que necesita una persona. Básicamente la necesidad corresponde al cliente, porque el cliente es el que busca una necesidad, o sea, necesita comprar un producto y de ahí es donde vienen los recursos. Los recursos representarían, por ejemplo, a los vendedores, los compradores, que serían básicamente los dueños de un negocio o una empresa que se encargan de satisfacer dicha necesidad para el cliente. Y también la tecnología también está en ese punto, que la tecnología puede ser aprovechada por los vendedores para prácticamente mejorar sus productos y para básicamente aprovechar la tecnología para lanzar anuncios de ellos. Puede ser por redes sociales, por las calles, para avisarle a los que podrían ser futuros clientes que este producto es lo que ellos necesitan para satisfacer su necesidad, porque los vendedores se basan en la oferta y demanda. Lo que ellos ven que necesitan el cliente, ellos buscan satisfacerlo gracias a que ellos usaron la oferta y demanda y ellos pueden aprovechar la tecnología para eso, para su beneficio. Muy bien, muy bien. Va relacionado. Vamos a ir puliendo poco a poco todo lo que ustedes manifiestan. Perfecto, gracias por tu participación. Ramón, Yance, José, Ricardo, asumo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ramón, Yance, José, Ricardo. Perfecto. Muy bien, a ver. Antes de comenzar a analizar todo, vamos viendo conceptualmente qué significa cada majadería de estas, ¿verdad? Ya necesidad ya la tenemos clara. Necesidad, de manera muy sencilla, carencia de algo. ¿Qué sería un recurso? Si yo les pido a ustedes en el examen definir qué es un recurso, ¿cómo lo definirían? ¿Cómo definirían recurso? Son los medios que se obtiene para la producción. Son los medios que sirven para la producción. ¿Más detalladito, más comprensible? Los medios puede ser para cubrir la necesidad. Medios para cubrir la necesidad. Nuestras necesidades. Muy bien, Como... A ver, interesante porque quiero razonar ahí. A ver, ¿yo cubro las necesidades con recursos? O sea, no. Depende del recurso, porque, o sea, si hablo de recursos, o sea, mi concepto sería de algo monetario. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad, debo de tener un recurso para poder cubrirla, porque si no lo tengo, no puedo. Ya. O sea, y... Vamos a ver que las necesidades no se cubren directamente con recursos. Ya vamos a razonar por qué. Pero interesante la postura porque me ayuda a poder despejar este tema, ¿ya? Muy bien, lo primero que quiero entonces definir es qué es recurso. Y yo les pregunto a ustedes en el examen, ¿qué sería un recurso? De manera muy sencilla ustedes podrían decirme el concepto desde la perspectiva de la economía, ¿no? Es todo aquello que me sirve a mí para generar producción, todo aquello que me sirve a mí para producir. Eso es un recurso. Es todo aquello, si usted quiere el concepto más sencillo de recurso, es todo aquello que me sirve para producir. ¿Ya? Ahí hay diferentes clasificaciones de recursos, pero una manera muy sencilla de ver cuáles son los recursos, repito, para los que están anotando, ¿no? Un recurso es todo aquello que me sirve a mí para poder generar producción. ¿De acuerdo? Entonces,
desde una perspectiva muy, desde el enfoque económico, un concepto muy sencillo, o mejor dicho, una clasificación muy sencilla de recursos. Yo lo podría ver desde aquellos recursos que son proporcionados directamente por el ser humano y aquellos recursos que no serían entregados por el ser humano. Hay diferentes formas de clasificar los recursos, ¿no? Pero en este momento lo que quiero es que ustedes lo entiendan de la manera más sencilla. Una manera sencilla para mí es poder entender primero aquellos recursos, todo aquello que me sirve para producir, que lo entregue al ser humano, y todo aquello que sirve para producir, que en este caso no depende del ser humano. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos a ver. ¿Qué tipo de recursos podría entregar el ser humano? Recursos económicos. La mano de obra. Muy bien, lo principal sería la mano de obra. ¿Sí? Muy bien, y esa mano de obra, perfecto, lo que entrega el ser humano en sí es mano de obra. ¿Sí? ¿Y esa mano de obra de qué tipo puede ser? ¿Es la misma la mano de obra para, por ejemplo, un ingeniero y un albañil? ¿O hay Puede ser diferencia? tangible. Directa e indirecta. Ya, directa más bien es cuando participa de forma directa en un proceso. Indirecta es cuando haciendo algo incide en ese proceso. Pero, o sea, lo que me refiero es la mano de obra del ser humano. Y por eso les pongo el ejemplo de un albañil y un ingeniero. ¿Sería la misma? No, porque uno es tangible y otro es intangible. ¿Ya cuál es la tangible? Supongo yo porque el albañil hace el esfuerzo para construir, hacer todo. En cambio el ingeniero tiene que poner la experiencia suya y su conocimiento. Ya, pero más que tangible e intangible, yo creo que la fuerza en realidad, o sea, es verdad lo que tú dices, la fuerza que ellos colocan, más que clasificarla como tangible o intangible, yo preferiría mencionarla como la mano de obra de tipo física, que esa sí es resultado del esfuerzo del hombre. O sea, en este caso, por ejemplo, me contratan a mí para cavar una zanja, ¿ya? Y ahí lo que están contratando es mi esfuerzo físico con la finalidad de poder completar la construcción de esa zanja, ¿ya? Me contratan a mí para elevar una pared, y lo que sucede ahí es que me están pagando a mí por poner los ladrillos, bloques de una pared, ¿no? Pero aparte de eso, también hay una mano de obra que entregamos nosotros, bueno, pero que más que mano de obra, y tiene que ver con el conocimiento del ser humano, ¿no? Por eso le citaba un ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero? Un ingeniero no es que va a coger la pala, no es que va a estar cargando los ladrillos, sino que el ingeniero lo que tiene es conocimiento, resultado de su formación, y en función de ese conocimiento comienza a hacer diseños de la construcción, ¿no? Entonces, con este ejemplo que se puede aplicar para cualquier tipo de profesión, para cualquier tipo de actividad del hombre, usted puede ver de que hay un tipo de mano de obra que más tiene que ver con el intelecto y hay otra que tiene que ver con el esfuerzo físico. Entonces, como recurso provisto por el hombre, puedo identificar la mano de obra resultado del intelecto y la mano de obra resultado del esfuerzo físico. O la mano de obra que proviene del intelecto o intelectual y la mano de obra que proviene del esfuerzo físico. Eso en relación a lo que provee el hombre. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, estamos viendo los recursos, todo aquello que me sirve para producir. Entonces, estoy diciendo que parte de esos recursos los proporciona el hombre. ¿Y cuáles son estos recursos que proporciona el hombre? En este caso, la mano, el conocimiento, el intelecto, ¿sí? Como que diríamos, que suena medio raro, ¿no? La mano de obra de tipo intelectual y aquella mano de obra de tipo físico, ¿no? Que es la que sirve para producir. Ambas sirven para producir, pero están diferenciadas, ¿no? Muy bien. ¿Se comprende lo que planteo? ¿Sí? Sí. Si no, se entiende. Muy bien. Ahora, entonces, ¿pero qué más se necesitaría para producir? ¿Qué más se necesitaría para producir? Hay cosas que obviamente de manera directa no las provee el hombre. Por ejemplo, puede ser la tierra, ¿no? La tierra es otro recurso que sirve para poder producir. Y de repente también ahí podríamos clasificar, muy bien, podríamos ver también otro tipo de recurso que es el capital, ¿sí? Entonces, para producir, aparte de la mano de obra, yo necesito también herramientas, necesito edificios, necesito maquinarias, necesito terrenos y obviamente necesito capital para poder generar esa producción.
Entonces, este recurso, que es provisto no necesariamente por la mano de obra, por el hombre, perdón, eso es otro tipo de recursos que sirve para producir, ¿sí? Ahora, regreso a lo que decía la señorita, bueno, se comprende el otro, ¿no? Es simplemente separar lo que entrega el hombre como recurso y las otras cosas que yo podría considerar también como recursos. Simplemente estoy haciendo esa división. Si ustedes buscan la literatura, pueden ver otras formas de clasificación de recursos, ¿ya? Inclusive una muy básica de la economía es capital, trabajo y tierra, ¿no? Entonces lo que les decía es que esta separación muy básica me permite a mí ver, o lo que estoy queriendo transmitir hacia ustedes, es que yo para producir necesito estos recursos para poder generar producción. Recuerden el concepto de recursos, es todo aquello que me sirve a mí para producir. Eso implica recursos, ¿no? Entonces, ahora, ya que tengo una idea de lo que es recurso, tomo lo que en su momento la señorita Napa hizo un razonamiento. Ella me dijo, vamos a razonar, voy a tomarlo como está, no estoy diciendo que, no quiero tomarlo como un ejemplo malo, sino que estoy razonando con el concepto porque obviamente todos estamos aprendiendo. Entonces la señorita Napa me dice, o me dio a entender, bueno, voy a tomar lo que entendí, ¿no? Lo que entendí, discúlpeme si me equivoqué. No te pongas así. A ver, lo que comprendí es que los recursos se utilizan directamente para cubrir las necesidades. Entonces yo les hacía la pregunta si los recursos cubren de manera directa una necesidad. Les preguntaba si era así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Yo cubro las necesidades directamente con recursos? ¿Qué opinan? No. No, No, ¿por qué? porque los recursos son un medio para usarlos en la producción, y la producción es la que cubre esas necesidades. La producción es la que cubre esas necesidades. A ver, para ponerte participación, Santana Muñoz, Galo, ¿no? Sí. Galo, muy bien. A ver, Galo, para que completes la idea. ¿Puedes darme un ejemplo para entender? Por ejemplo, un recurso sería las cosechas, pues. El agricultor cosecha y eso sería la materia prima para cocinar nuestros alimentos, que sería la necesidad de el hambre, cubrir esa necesidad. ¿Se podría decir? Dejas un poquito en el aire. A ver, miren. A pesar de que esta hora ya tienen hambre. Licenciado, disculpa, que interrumpa. ¿Sí? Sería todo aquello elemento que aporta algún tipo de beneficio para la sociedad. Pienso que eso es un recurso. No, claro, eso, más que un beneficio para la Cualquier sociedad es tipo aquello... que aporte, claro, cualquier tipo puede ser comercial, puede ser agropecuario, puede ser de producción, Claro. incluso hasta de servicios, o sea, todo aquello que genere un recurso es la necesidad de alguien o de grupos de personas, de la sociedad. Entonces, específicamente yo lo veo de esa manera, que el recurso en sí es aquello que es un elemento que aporta algún tipo de beneficio para la sociedad en sí. Y ahí reactiva la economía. Ya, o sea, a ver, yo lo estoy tratando de enfocar desde la perspectiva económica, y en función de ver esto desde la perspectiva de la producción, lo que finalmente terminamos concluyendo es que el recurso a ti te sirve para poder generar esa producción que se necesita, que más o menos son las palabras que tú estás manifestando. Pero lo que yo quería saber, o mejor dicho, quiero un ejemplo que me permita a mí saber si realmente yo cubro una necesidad con los recursos, o sea, mejor dicho, los recursos satisfacen de manera directa una necesidad o no. Me decía el señor Santana que, por ejemplo, no, porque él explicaba, ¿no? El ejemplo que presentó decía que cultivaba los productos y esos productos le servían a él para comer. O sea, mediante la agricultura, él obtenía producción que le servía para comer. Pero lo que le decía es que me queda todavía un poquito no claro el tema, ¿no? Entonces, yo quiero saber si imaginen que estoy en el examen y les pregunto, ¿los recursos sirven para satisfacer de manera directa la necesidad? Y les digo, argumentenme su respuesta. ¿Qué me dirían ustedes? Sí, no y por qué. ¿Qué tal si les presento un ejemplo? A ver, dale, aquí por favor. faltaría lo que es la tecnología para hacer la producción. Un ratito, déjala un ratito ahí a la tecnología. Todavía no la metas en la pelea. Ya mismo la metemos en la pelea, ¿ya?
Vamos paso a paso. Ya quieres ir avanzando ya para terminar la clase, pero espérate un ratito. A ver, miren, les pregunto lo siguiente. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Les decía, bueno, es feo hablar de comida a esta hora porque por lo menos yo tengo hambre ya a esta hora. Este cuerpito gordito no se mantiene solito, entonces ya a esta hora ya tiene hambre. Pero vamos a hablar de las hamburguesas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué recursos yo necesito para producir una hamburguesa? El pan, el tomate, Muy bien, el La pan. carne. ¿Qué más? La carne. Muy bien, ¿qué más? de salsa, Lechuga, La lechuga, mate, tomate, mayonesa, la mano de Tocino. obra, perfecto. ¿Qué más? el carrito, la Electrodomésticos. los cocina, El la materiales. carrito. carne. Muy bien, muy bien. Se nota que les encanta la Todo es un hamburguesa. proceso. Bien, y los procesos para convertirlo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Esos qué serían? Los recursos, ¿verdad? Todo aquello que me sirve para producir. El tomate me sirve para elaborar la hamburguesa. El carrito me sirve para elaborar la hamburguesa. El cuchillo me sirve para cortar el pan, que finalmente va a ser para la hamburguesa. La carne, ya procesada, obviamente, me sirve también para entregar la hamburguesa, ¿no? Entonces, esos recursos, ¿qué me permiten a mí constituir o qué me permiten a mí elaborar? Una Una Producción. hamburguesa. Ya, en este caso, una producción que para nuestro caso es la hamburguesa. Bien, ¿y la hamburguesa qué sería? No me va a decir, oye, es Lo que una vaca muerta. satisface la necesidad, por Ya, decirlo así. pero ¿qué es? ¿Qué es? Resultado. Un producto. El El producto resultado. final. Ya, pero ¿esos qué son? Son bien. Y servicio, lo que se va a Muy brindar a bien. la... Muy bien. Lo que quiero decir con esto es que los recursos a mí me permiten poder elaborar bienes y servicios. Lo que quiero dar a entender es que ustedes de manera directa no van a cubrir una necesidad con recursos, no que con lo que cubren la necesidad es con los bienes y servicios. ¿Ya? Y se los digo por qué. Se imagina que usted venga y me diga, mira, yo soy el vendedor de hamburguesas, ¿no? Y dice la señorita Janeta, viene y me dice, a ver, deme una hamburguesa, pero ella tiene en la cabeza que los recursos cubren la necesidad, ¿no? Entonces, si ella tiene ese concepto y yo también lo tengo, lo que va a suceder es que le voy a decir, ah, ¿usted quiere una hamburguesa? Muy bien. Ahí está el pan, ahí está el sartén, ahí está el aceite, ahí está el cuchillo, ahí está el carrito, ahí está la carne, ahí está todo lo que le sirve para poder obtener su hamburguesa. En realidad, ella no quiere los recursos, sino que quiere toda esa integración de todo lo que le sirve para producir y elaborar justamente la hamburguesa. Entonces, lo que quiero transmitir, repito nuevamente, es que los recursos per se no satisfacen directamente una necesidad. La necesidad es cubierta por la producción, en este caso por bienes y servicios, ¿ya? Y aquí sí entra la amiga que estaba mencionando la señorita Galarza, ¿ya? ¿Cuál amiga era la señorita Galarza? La tecnología. Muy bien, aquí los quiero ver. Ustedes que son la gente de... A ver, primero se entendió lo de recursos y en realidad si yo les pregunto en un examen, cómo se cubren las necesidades, se cubren con bienes y servicios, ¿no? No con recursos directamente. Que se cubren con bienes y servicios que son el resultado de el uso y transformación de esos recursos. Ahora, aquí entra en juego ya el tema de tecnología, ¿sí? Muy bien, aquí los quiero ver. Yo les decía que ustedes son hombres y mujeres que viven en la era tecnológica, ¿sí? A mí me asombra a veces ver a mi hijito menor y ver la velocidad, y eso que a mí me encanta y me fascina la tecnología, perdón, los aparatos tecnológicos, ver la destreza como niños tan pequeños manejan un teléfono celular inteligente, ¿no? Entonces, ustedes que son hombres y mujeres de tecnología, ¿me pueden definir qué es tecnología? Una herramienta. ¿La tecnología es una herramienta? Sirve para... ¿Qué es tecnología? A ver. No creo que sea una herramienta. Cualquier método que nos puede servir. No, herramienta no es. Es cualquier método que se pueden utilizar para la producción. Cualquier método que se puede utilizar para producción. Por ejemplo.
La producción del bienes y servicios que Ya, vendría de recursos. a ver, ejemplo para entender qué es lo que usted concibe como tecnología. Podría ser como crear nuevos diseños, la capacidad de producir mayor venta. Ya, pero ¿qué es eso en sí? O sea, ¿qué es en sí la tecnología? Ustedes todo el día pasan hablando de tecnología, pero ¿qué es tecnología? Algo que nos Innovación. permite lograr objetivos. Algo que nos permite lograr objetivos. Algo que nos Para permite mí lograr es un objetivos. método, un proceso o un instrumento. la Método, un tecnología. proceso. No. Muy bien, les voy a contar una historia. A ver, muy bien. Quiero que vuelen conmigo en su imaginación, ¿de acuerdo? Vamos a volar en la imaginación. Van a imaginar 3 cavernícolas. Ya está aburrida la señorita Yaneta con todas las historias que les cuento, pero es la forma de enseñar, ¿ya? Van a imaginar 3 cavernícolas, ¿de acuerdo? Sí saben lo que es un cavernícola, ¿verdad? Algo como el profe, pero despeinado. Muy bien. Imaginan 3 cavernícolas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y estaban los 3 cavernícolas ahí. 2 estaban cerca hablando y un tercero estaba un poco lejos observando. Si lo visualizan, ¿no? Entonces uno está un poquito lejos, está observando lo que están conversando los 2 cavernícolas que están ahí. De repente la conversación entre los 2 que están ahí hablando se pone fea, ¿no? Entonces comienza a ponerse media agresiva la conversación. Y se van de relajo los 2 cavernícolas. ¿De acuerdo? Bien, entonces uno de esos cavernícolas coge y le pega obviamente un manotazo, pero el otro tenía una piedra y le da un piedrazo en la cabeza al otro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con eso ya vieron que se hicieron daño, se van a dormir. Pero la bronca sigue, que al día siguiente nuevamente están los 3. El que está viendo, que no se quiere perder la película, y los 2 que se tienen bronca, que nuevamente se ven, y otra vez el que tenía la roca le comienza a dar. Se le da un piedrazo, y otra vez cierra la película. Y al día siguiente se sigue repitiendo esto casi por 30 días. De tanto pulir esa bendita piedra en la cabeza del cavernícola, a esa piedra le comienza a salir filo. ¿Ya? Y más o menos por la 30ª vez que le pega un rocazo en la cabeza, ya no solamente le hace el chichoncito que generalmente hace un piedrazo, sino que también, ¿qué creen ustedes que le hace? Al haberle sacado filo a la piedra. Una Muy bien, lo corta, ¿no? Entonces el cavernícola que se había comido toda la película durante los 30 días, aprendió que al momento de raspar una piedra sobre una superficie dura, ¿qué sucede con la piedra? Genera un filo. Le sale filo. Sale un filo, muy bien, tiene un filo. Entonces, y ese filo corta. Aunque ustedes no lo crean, eso es lo más probable, no me refiero que le pegaban a los cavernícolas, ¿no? Me refiero a lo más probable es que de tanto ver que un cuerpo, una piedra se rozaba contra otra, ¿sí? Lo más probable es que aprendieron de esa manera a generar el filo y comenzaron a elaborar algo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó ahí? Un descubrimiento. Muy bien, pero ¿qué ese descubrimiento qué implica? ¿Qué acumularon ahí? Conocimiento. Perfecto, perfecto. Muy bien, acumularon conocimiento. Entonces, la tecnología, ahora sí, ¿qué sería tecnología? El concepto más sencillo de tecnología es la acumulación de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la tecnología no es el celular, ¿sí? No es el celular que está aquí no es. Eso no es la tecnología. ¿La tecnología qué es? Es todo el conocimiento que permite poder fundir los metales, poder hacer las conexiones, poder elaborar la estructura del celular. Eso es tecnología, es todo el conocimiento acumulado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los cavernícolas, la tecnología de guerra en su momento era un hacha de piedra que cortaba. Pero luego de eso se dieron cuenta que podían utilizar también flechas y lanzas. Luego de eso se dieron cuenta de que ya no solamente con eso, sino que podían elaborar, descubrieron la pólvora y podían ahora disparar balas. Y ahora con el tiempo, la tecnología, ustedes lo pueden ver, estamos tan nerviosos por la guerra que hay en Ucrania, donde el temor que tenemos es que de repente alguno de estos países locos ataque a otro, ¿sí? Sí tiene la lógica de la guerra de Ucrania, ¿no? Sí entendemos la lógica por qué es tan peligrosa para el mundo. Ucrania está al borde de Rusia, ¿ya? Y la OTAN quiere, en cierta medida, incorporar a Ucrania al grupo, ¿no? Entonces, Europa quiere, perdón, incorporar a OTAN a Ucrania al grupo, ¿no?
Entonces Rusia dice, a ver, cholitos, un ratito, en el momento de que ustedes me ponen una base ahí, yo me siento afectado. Y hay una lógica. La lógica está en que de Ucrania hacia la capital Moscú, hay casi menos de 15 o 14 minutos para que pueda llegar un misil desde ahí hasta la capital. Entonces está dentro del rango donde una base extranjera que tenga capacidad de misiles implica una amenaza directa hacia Rusia. Entonces eso hace que Rusia no quiera perder a Ucrania, porque de lo contrario podría tener al enemigo casi al pie y ahí sí todo el mundo se va a poner nervioso. Eso más o menos sería como un tiroteo en ascensor. O sea, a cualquiera le puede caer el tiro, ¿no? Se imagina un tiroteo en ascensor, o sea, alguien dispara y a cualquiera le cae el tiro, inclusive hasta el que dispara. Entonces, por eso se imaginan también que, por ejemplo, en la crisis, si ustedes ven la crisis de los misiles, algo parecido ocurrió con Cuba. Si ustedes estudian la historia, van a ver que en algún momento Rusia puso, y Cuba le permitió, puso silos nucleares en Cuba. Y Cuba es como que tuviéramos, o sea, como cruzando la calle y está Estados Unidos, ¿no? Entonces era facilito poderles mandar un misilazo y destruir con armas nucleares, podían comenzar a afectar ciudades de Estados Unidos. Y esa situación los afecta. Entonces, lo que les digo es que actualmente esta tecnología llega tanto al desarrollo que es tan fácil como apretar un botón y simplemente destruir cualquier ciudad con las armas que tenemos. Pero esas armas que hemos tenido actualmente es el resultado de la acumulación y acumulación de información. Ustedes tienen algo que testifica la acumulación de conocimientos, son estos celulares, ¿sí? Estos celulares que nosotros tenemos ya tácitamente son computadores. Si usted regresa y ve la historia de un computador, antes un computador mucho más lento que cualquier celular que anteriormente teníamos, era casi como una casa, ¿no? Un computador era una casa inmensa. Y ahorita ustedes pueden ver los computadores, están en nuestras manos, son nuestros celulares. A lo que voy es que, repito, la tecnología no es otra cosa sino que la acumulación de conocimientos. ¿Y la acumulación de conocimientos para qué? Ahí viene la lógica con las dos anteriores, para transformar los recursos en qué? En bienes y servicios que van a cubrir ¿qué cosa? Necesidad. Repito, la tecnología no es otra cosa sino que la acumulación de conocimientos. ¿Y para qué acumulamos conocimientos? Para transformar bienes y servicios, recursos, ¿en qué cosa? En bienes y servicios que van a cubrir ¿qué cosa? Necesidad. Por eso era que yo les proponía estas tres palabras y les decía que para que surja la actividad económica, las tres tienen que aparecer. Tienen que estar las tres presentes. Y ahora entienden por qué lo digo. Si no me comprendió, le pongo un ejemplo y verá que las tres tienen que interactuar, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, ¿hay necesidad de combustible barato en el Ecuador? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay necesidad de combustible barato en el Ecuador? Sí, hay necesidad de combustible barato en el Ecuador. Y actualmente puede ver cómo ha subido el precio del combustible cuando liberaron los subsidios, le quitaron los subsidios. Hay necesidad de combustible barato. Ahora, la necesidad existe. ¿Tenemos recursos para poder elaborar combustibles? Las reservas mineras. ¿Tenemos para poder elaborar? Pero de refinerías. No hay refinerías para poder producir. No hay refinería, pero sí hay materia prima. Oye, pero ¿qué tenemos? Tenemos recursos. ¿Cuál es el principal recurso para elaborar combustible? El petróleo. Petróleo. Y tenemos petróleo todavía, ¿no? Somos un país productor de petróleo. ¿Pero qué es lo que no existe? La tecnología. La refinería, el proceso, la tecnología para poder convertir en petróleo, aceite, gasolina. Muy bien. No tenemos el nivel de repente tecnológico para poder construir una refinería que nos permita a nosotros procesar. Se quiso hacer con lo del aroma. En realidad, si se hubiera hecho esa refinería del aroma, ahorita nos estuviéramos muriendo de la risa con el tema del precio de la gasolina. ¿Sí? Pero lamentablemente no se dio. Entonces, miren aquí el tema. Hay la importancia de esto, ¿no? Entonces, ¿hay la necesidad? Sí la hay. ¿Hay los recursos? Sí. Pero ¿por qué no podemos cubrir la necesidad? Porque el nivel tecnológico no nos permite construir esa bendita refinería. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Muy bien. Ahora, imagine un cuadro más apocalíptico, ¿no? Imagine que estamos en el Chimborazo, ¿de acuerdo? Y estoy en el Chimborazo y yo me pongo a vender tangas en el Chimborazo.
¿Sí? ¿Sintió el frío? No va a vender nada, no vende nada. Ajá. No falta un gringo loco que quiera comprar una, te aseguro. Pero se imagina vender tangas en el Chimborazo. ¿Habrá la necesidad de usar tanga en el Chimborazo? No. No. Loco, no. Ningún loco en su sano juicio, ni estando loco, ustedes se pondrían una tanga en el Chimborazo. ¿Habrá los recursos para hacer la tanga? Sí, a la final cojo pelo de alpaca y me pongo a coser y tengo ahí el hilito. ¿Tengo la tecnología para hacerlo? Sí, porque es muy primitivo poder elaborar un textil. Pero obviamente la necesidad no habría. Nadie se pondría una tanga en el Chimborazo. Tampoco me pondría a vender abrigos polares aquí en la costa, ¿no? ¿Sí? Ahorita hace un poco de frío, pero un abrigo polar es tremendo, ¿ya? Entonces, pero imagínense que en el tiempo de calor me pongo a vender abrigos polares. No tendría sentido, ¿ya? Ni más que no tendría sentido, no habría la necesidad de poder elaborar. Entonces, con esto lo que quiero, ya para cerrar, ya que es viernes y ustedes lo saben, para cerrar este tema, lo que les quiero decir y quiero que se les grabe en la cabeza, todas estas majaderías que les digo es con la finalidad de que todas estas cosas se les quede grabada en la cabeza. Mañana han de estar que se ríen solitos por el cavernícola. Mañana se han de estar acordando y se han de acordar de la tanga en el Chimborazo. Pero más que acordarse de eso, lo que se van a acordar es del concepto, ¿ya? Entonces, lo que quiero transmitirles con esto es que las tres son básicas para el surgimiento. Si falla una, lo que sucede es que no se genera la actividad económica. Entonces, por eso es que yo les decía, esto es un postulado que precisamente me permite a mí comprender lo importante de estos elementos, lo importante de la interacción de los agentes económicos y todo esto para que justamente se genere la actividad económica que pone en movimiento una economía. ¿Se comprende? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Va a preguntar cómo se hacen las tangas, ¿no? Va a preguntar cosas relacionadas con economía. A ver, pregunta. Yo. O sea, en realidad no es una pregunta del tema, sino que los recursos es todo aquello que me sirve para producir, ¿verdad? Sí, así de La manera muy sencilla. Sí. Ya, la tecnología es la acumulación de conocimiento. Ya, es la acumulación de conocimiento que te permite a ti transformar los recursos en bienes y servicios. Es la tecnología, es la acumulación de conocimientos que te permite a ti transformar los recursos en bienes y servicios que van a cubrir necesidades. Eso es tecnología. ¿Ya? Ya, y las necesidades. Es la carencia de algo, la falta de algo. Ya, estos conceptos, aunque ustedes no lo crean, yo los he dado tanto tiempo y siempre he traído a mis hijos, generalmente traía a mis hijos a la universidad. Y de tanto traerlos a la universidad y de tanto dar estas clases, se han aprendido. Y aunque mi hijo mayor, por ejemplo, está estudiando biotecnología, mi hija intermedia va a estudiar, va a ser doctora, el más chiquito todavía está en la escuela, pero les encanta estos conceptos de economía. Siempre he tratado de explicar economía de una manera muy sencilla. Creo que hasta ahorita lo he logrado. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Entonces, Sí, los dejo libre ya el resto de la noche para que ustedes se pongan a pensar en todas las cosas que tranquila, dale nomás, pero participa. Se pongan a pensar en todas las cosas que hemos visto. Les pido que lo estudien. Yo les voy a pegar sin piedad en todos los conceptos que les he enseñado. En realidad en el examen no les voy a tener piedad. Les voy a dar tan fuerte como les pueda dar en todo lo que yo les he enseñado. Se los digo ¿por qué? Porque los estoy entrenando para que conozcan esto. Y a cada momento ustedes me pueden ver que yo les estoy diciendo, señores, señoritas, se comprende, se entiende, y el silencio implicaría de que se entiende. ¿Sí? Es importante que cada cosa que yo diga, primero la discutamos y luego me pida a mí, me exija a mí que le explique en el caso de que algo no quede claro. ¿Sí? Entonces, libro mi alma de cualquier pecado porque he cumplido con ustedes enseñando esto. Si no hay ninguna pregunta, paso a tomar asistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces vamos a tomar asistencia y ya se pueden ir a bailar. Recuerden que hay toque de queda, ¿no? A ver, estábamos entonces con el SIUP.
Y se ve lo que proyecto, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien, vamos. A ver, déjenme actualizar porque si no, no se guarda esto. Sí. Pues iba a tomar asistencia y no se guardaba. Cuatro, siete son ustedes, ¿verdad? Vamos. A ver, atención, por favor, a la lista. Almea, Presente. Astudillo, Presente. Barrera, Bravo, Presente, Barrera. gracias, está. Bravo, Bravo, Presente, profesor. Se lo dije presente. Candelario, Castro, Castro, Durango, Presente. Balcones, Presente. Galarza, Presente. Gavilanes, Presente. Hiler, Gómez, Gómez, Wale, Presente. Guijarro, Guijarro, Hernández, Presente. Aneta, Presente. Lascano, Presente. Ledesma, Presente. Lemaitre, Presente. López, Presente. Martínez, Mendoza, Presente. Merchan, Presente. Mieles, Presente. Miranda, Presente. Morán, Moreira, Presente. Napa, Profesor, Presente. presente. Napa. Hola. Hola, presente. Ah, sí, la señorita Napa sí participa. Rivera, Presente. Isa, Laza, Presente, profe. Laza, No, pisa, profe. Laza, Plaza Quinde, Presente. Quinde Tomala, Presente. Quintana, Presente. Ramírez, Presente. Ramón, Presente. Rivera, Presente. Rizo, Presente. Robinson, Presente. Ruiz, Saltos, Presente. Presente, profe. Saltos sí está. Ruiz, Presente. bajito, asumo que Ruiz dijo presente. Aquí estoy, profe. No sé si me logra escuchar. Ahí te escuché mejor. Muy bien, Ruiz. Santana, Presente.
Irira, Presente. Malá, Presente. Vargas, Presente. Vera, Presente. Vera Torres. Presente, profesor. Muy bien, estamos, creo. De acuerdo. Bueno, chicos, ha sido un placer nuevamente haberlos visto en esta noche. Nos quedamos hasta aquí. Hoy, esta noche no les mando nada para hacer, ya que se han comportado muy bien durante toda la semana. Bueno, nos vemos la próxima clase. Por favor, revisen el contenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches, pues.